Bueno, lo que quería compartir con ustedes es una herramienta importante que se utiliza para el proceso de redacción en la investigación. Es una herramienta que es bastante útil, poco conocida, ya algunos están empezando a trabajar con ella. Sin embargo, toda la potencialidad que tiene el software muy pocas veces se revela completamente. Entonces, a mí me pareció importante. Esto fue una ponencia que se hizo en el Congreso Internacional de Educación Médica y era muy difícil poder explicarlo esto en diapositivas o en texto, es muy complicado. Por eso es que hicimos un video tratando de explicar cómo realmente funciona en tiempo real inclusive, ¿no? Y qué aspectos se puede de alguna manera aprovechar de este software que es un gestor de referencias, ¿bien? Un gestor de referencias como hay varios, pero que tiene una característica bastante especial. Es software libre, ¿sí? Se puede trabajar, se puede instalar en cualquier máquina, se puede trabajar en cualquier universidad, no tenemos problemas de licencia, pues es un software completamente gratuito. En principio, la idea de un gestor de referencias tiene algunos aspectos que son muy comunes en todo el grupo de software que trabaja esto, ni siquiera en software, en todo lo que permita registrar datos, organizar y recuperar información. Si eso se hace, puede ser a mano, puede ser con fichas, estos cartoncitos que se utilizan. Si se hace, eso es gestionar información. Existen varios software que hacen eso. EveNote es un software de paga, tiene un costo. RefWorks también es un software de paga. Tenemos también ejemplos en software libre como Mendeley, que es un software gratuito. Tiene una parte en paga también, si quiere uno ampliar de repente almacenamiento. Y Zotero también es un software libre que hace lo mismo. La idea principal de aprender, por ejemplo, Zotero, bien, como gestor de referencias, es que si nosotros aprendemos a manejar cualquiera de los software de referencia, prácticamente estaríamos aprendiendo a manejar cualquiera de ellos, porque todos hacen lo mismo. Bien, el de paga hace lo mismo que, por ejemplo, puede hacer Zotero. Y algunos, a veces comparamos lo que hace de repente un software de paga con respecto a lo que hace un software libre, y a veces hay diferencias muy grandes. En el caso de Zotero, créanme que es bastante sorprendente lo que puede hacer un software libre, un software gratuito, ¿no? Y lo vamos a ver. Ok, lo que me gustaría que podamos ver es, primero, algo que es bastante útil. Se necesita para poder trabajar con Zotero y trabajar bien con Zotero, es tener instalado dentro de una computadora, y preferible es que instalen en una computadora personal, una laptop o la computadora en la casa, instalar Firefox como navegador. Firefox es un navegador que tiene una ventaja adicional. Es un software también libre. Y cuando uno investiga o cuando trabaja información que es importante, tiene un problema. Normalmente las computadoras pueden ser atacadas por virus y una serie de problemas en sí. El caso del software libre no tiene ese problema. Los virus generalmente atacan software que tienen paga. O sea, si uno instala, por ejemplo, un procesador o un sistema operativo que no es legal, bien, ese sistema operativo jala virus, de alguna manera está invitando a la computadora a ser infectada por virus. En cambio, cuando uno trabaja en su computadora con software que es libre, no tiene ese problema. Generalmente ese es el sistema con lo que se protegen las empresas para proteger su software, ¿no? Así es que la ventaja de Firefox adicionalmente es que permite instalar una serie de recursos al navegador. Uno de esos recursos es justamente Zotero. No es exclusivo para Firefox, pero funciona perfecto en Firefox. Entonces, si nosotros tenemos instalado Firefox, lo único que tenemos que hacer es buscar en Google la página de Zotero, y una vez que la encuentren, que generalmente es el primer resultado, hay un botón que les permite instalar y la instalación es automática. Eso no es un problema. Sin embargo,
lo que van a notar ustedes es que dentro del navegador Zotero va a estar instalado. Actualmente el botón aparece en la parte superior, esta es en la versión anterior, aparece en la parte inferior, pero lo que ha sucedido es que ahora Zotero es parte del navegador, es parte del navegador. Entonces no necesito activar el programa, simplemente necesito navegar con Firefox cuando busque información, y cuando encuentre algo que me interese, voy a poder utilizar Zotero de manera automática y vamos a ver cómo funciona eso. Otra cosa que es importante es registrarse. Cuando uno instala Zotero en su navegador, funciona de manera perfecta. Pero yo además tengo la opción de registrarme, como tener una cuenta de correo. Y puedo poner mis datos, un usuario, una contraseña, y eso me va a dar un espacio dentro de la página de Zotero para almacenar mi información. Y esto va a ser muy importante, después se van a dar cuenta por qué va a ser muy importante al momento de la sincronización, y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero uno de los pasos que deberían hacer, si ustedes han instalado Zotero, han instalado Firefox, han instalado Zotero, y quieren utilizar el software, sería bueno que se registren para que tengan otras opciones adicionales que son importantes al momento de gestionar información. Muy bien. Quiero que observen qué cosa hace Zotero. Bien, cómo funciona Zotero. Vamos a hacerlo a través de ejemplos. Primero vamos a ver cómo hace para, por ejemplo, capturar artículos cuando yo navego en un sistema como, por ejemplo, Cielo, que almacena artículos científicos, de cualquier rama en general, ¿no? Y quiero que observen una cosa. Se ve un poco pequeño, sí, pero me gustaría que observen que acá hay una barra de navegación, una barra donde uno ingresa a la dirección web a la que va visitando, y aquí aparecen algunos iconos o algunos dibujos. Bien, cuando está instalado Zotero, en esta zona ustedes van a observar algunos cambios, van a aparecer algunos iconos o algunos dibujos, y eso representa lo que está haciendo Zotero, cómo identifica Zotero lo que están ustedes viendo en la pantalla, y eso es lo que les permite trabajar a Zotero. Vamos a ir viendo y observando esta parte. Bien, vamos a ver qué cosa pasa cuando uno visita, por ejemplo, una base de datos, una base de información, como en el caso de Cielo. Yo puedo ingresar, busco la página de Cielo en Google y voy a llegar a una base de datos. Una base de datos en la cual hay un buscador, yo puedo poner un término de búsqueda y encontrar resultados, ¿sí? Y yo puedo visualizar los resultados, filtrarlos. Bueno, ese es tema ya de búsqueda de información, pero lo que yo quisiera que observen es la parte superior. Cómo va variando. Estamos viendo una lista de resultados y aparece un icono. Yo escojo un resultado y aparece un icono distinto. Fíjense, en este momento aparece un icono ahí. ¿Qué cosa es lo que sucede? Zotero está reconociendo qué cosa es lo que está apareciendo en la pantalla. En la pantalla anterior vi una lista de artículos y presentaba un dibujo como una carpeta. Acá está viendo un artículo y pone un icono como si representara un solo artículo. Se da cuenta qué cosa es lo que está apareciendo en la pantalla. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros? Es simplemente dar clic en este icono que ha aparecido. Fíjense. Aparece en la parte inferior el proceso que está haciendo Zotero, ¿sí? Le he puesto pausa nada más y el proceso termina. Lo único que he hecho es colocar un clic en la parte superior. No he escrito nada, no he ingresado ninguna información adicional, simplemente he dado clic en el icono y punto, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo cuando yo navego sobre una revista científica. He escogido a New England para hacer el ejemplo. Busco la revista, ingreso a la revista, quiero que observen la barra de navegación. Se muestran varios artículos en la portada. Tengo además un buscador.
Voy a hacer una búsqueda específica, pongo un término, voy a encontrar resultados. Estoy viendo nuevamente varios artículos ahí disponibles. Voy a escoger uno de ellos y cuando pueda visualizar uno de los artículos, lo que voy a notar es lo mismo. Va a aparecer un icono que representa que estoy visualizando un artículo y si yo doy clic en ese icono, Zotero hace el procedimiento normal, aparece una ventana, hace una señal de que está grabando y termina el proceso. ¿Sí? Quiero que vean qué cosa pasa cuando navego, por ejemplo, en una base de datos un poco más compleja como PubMed. Yo puedo ingresar a PubMed. ¿Sí? Obviamente podría aplicar técnicas de búsqueda dentro de PubMed muy avanzadas, de repente de términos en mesh. La idea es que cuando tenga la página de resultados, Zotero va a identificar eso a través de los iconos. Ve una carpeta, porque veo varios artículos que están presentes ante una búsqueda. ¿Sí? Si ingresara a uno, obviamente voy a encontrar un icono que represente un artículo, pero sería interesante ver qué pasa con esa carpeta, ¿no? Esa carpeta que representa varios artículos de manera simultánea. Lo que permite ahí a Zotero es que yo puedo capturar varios artículos simultáneamente. ¿Bien? Le doy clic en la carpeta y lo que voy a encontrar es la lista de todos los artículos que aparecen en esta pantalla y si yo encuentro que me interesan algunos de ellos, puedo marcarlos de una vez, cuáles son los artículos que me interesan y el proceso va a ser de ambos artículos simultáneamente. Está grabando y ahí acaba el proceso. Este es otro ejemplo con otro tipo de documentos. En el caso de libros, para hacer un ejemplo, entramos a Google Docs, que es Google Books, que puede de alguna manera representar un sistema de búsqueda. Pueden entrar a Amazon, a cualquier sistema de búsqueda. Básicamente, en el caso de libros, el tema es un poco de ahorro de tiempo en sí. La ventaja de... Acá, por ejemplo, es un ejemplo, van a buscar cualquier libro y lo que quisiera que noten es que en la barra de navegación ya no aparece una carpeta ni una hoja, sino aparece otro icono distinto que representa un libro. Eso quiere decir que Zotero se está dando cuenta que lo que estamos viendo en la pantalla es un libro. ¿Sí? Zotero se da cuenta de qué cosa es lo que está apareciendo en la pantalla. Y aparece un icono distinto que representa obviamente un libro y lo va a capturar como libro y lo va a almacenar la información del libro. La ventaja de estos sistemas, como por ejemplo Google Books, es que si yo tengo el libro, sé que voy a utilizar un libro y necesito la cita o necesito capturar esta información de este libro, puedo entrar a Google Books. Google Books vende libros, así que lo más probable es que ahí esté el libro que yo estoy queriendo buscar. No el texto completo, pero sí la referencia del libro. También hay páginas como Amazon donde pueden encontrar también lo mismo, pero la idea principal es que cómo funciona Zotero en este aspecto. Zotero reconoce que esto es un libro, presiono el icono y lo captura. ¿Sí? ¿Qué cosa está haciendo Zotero? O sea, ¿qué cosa está registrando Zotero? Aquí habría que explicar algo, de todas maneras, es importante. Hace tiempo, las páginas web cambiaron. Antes las páginas web eran simplemente una hoja, presentaba la información, se veía las letras, se leía el texto y todo era solamente visual. Lo que veías ahí era lo que había. Actualmente ya no. Actualmente las páginas web tienen un sistema de metadatos. Tiene datos de los datos. Si yo encuentro, no sé, un título, ¿sí?, en el texto, en la pantalla, además, actualmente las páginas web dicen, ok, esto de acá va a ser el título, y le ponen un nombre, esto es título. Este nombre de acá es el autor, y le ponen además el nombre del autor. Así es que, cuando uno ve la página web actualmente, uno puede saber que el texto qué significa. Si es texto, si es solo texto, si es autor, si es un título, si es un año, si es una publicación, o sea, todos esos datos figuran ahora. Y estos gestores de referencia lo que hacen es capturan esa información.
Entonces, fíjense lo que hace Zotero solamente presionando ese icono. Yo puedo activar lo que ha grabado Zotero en el botón de Zotero que está en la parte inferior, y esto es lo que ha grabado. Yo puedo ingresar acá y puedo ver que se ha registrado el título del artículo, se ha registrado los nombres de los autores, se ha registrado el resumen inclusive, automáticamente de esos documentos que he estado visualizando. Tengo varios datos, título, autores, tengo ahí resúmenes, tengo el nombre de la revista, tengo el volumen, el número, el ejemplar, la página. Fíjense otra cosa más. Tengo además el enlace que me permite llegar al artículo original. Esta es una función bien interesante porque cuando nosotros, bueno, decimos, está bien, o sea, puedo tener el enlace a lo que ya había visto antes, eso es como cualquier marcador de referencias. Pero la utilidad que tiene esto es cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos en una laptop. Yo puedo llegar mi laptop a la facultad, hacer mi búsqueda de información y si algo me interesa, capturarlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo cierro mi laptop? Salgo de la facultad y no tengo conexión de internet en la calle. Y estoy yendo, por ejemplo, en el carro y me detengo en la pista. Abro mi laptop, ¿sí? Zotero lo que ha hecho es capturar todo. Es decir, yo tengo acceso al texto de este artículo sin conexión de internet. Además, otra cosa, en ningún momento yo descargué el PDF, pero Zotero lo encontró y lo descargó. Es decir, que si yo en la calle, sin conexión a internet, le doy clic aquí, eso está grabado en mi computadora. Entonces yo ya tengo el artículo en PDF en mi computadora sin ni siquiera necesidad de tener acceso a internet en ese momento. Eso es una ventaja enorme, realmente. Aparte de que tengo los datos bibliográficos del documento, tener el PDF sin haberlo descargado y después tener acceso sin tener acceso a internet es bastante importante. Eso ayudaría a que uno haga una revisión rápida y definitivamente se pueda después con tranquilidad conectar para hacer la revisión. Fíjense, no solamente captura datos como los datos bibliográficos, sino que además me permite encontrar la referencia de donde tuve esto, que era de PubMed, pero además tengo inclusive la posibilidad de llegar al origen de lo que está publicado en PubMed, que en ningún momento yo he llegado a ese documento, pero podría llegar a través de la información que captura Zotero. Yo puedo tener el enlace no solamente a PubMed, de donde lo extraje, sino que además el enlace del artículo del cual se publicó en PubMed. O sea, yo podría llegar a la fuente de información primaria, o la fuente de información no primaria, sino la fuente de información que originó esta cita. ¿Cuál es la ventaja? Que si este artículo es de un tema y he encontrado la revista que publica artículos de ese tema, lo más probable es que en esta revista exista más artículos sobre el mismo tema, porque generalmente las revistas tienen una línea de publicación, así es que lo más probable es que si yo entro a la revista y entro a su buscador y hago búsquedas del mismo tema, voy a encontrar más artículos de lo que había encontrado inicialmente. Así es que también permite encontrar ese tipo de información, ¿no? Solamente dándole un clic en ese icono que está en la parte superior. Ahora, les comento que esto lo hace gracias a que las páginas actuales tienen un sistema de metadatos. Bien. Sin embargo, tenemos nosotros revistas muy importantes aquí en el país y en otros países también, pero que esta tecnología no llega aún, ¿no? Por ejemplo, yo noté que hay una revista interesante, se llama Diagnóstico, ustedes la pueden buscar en internet y pueden ingresar. Esta es de la Fundación Hipólito Unanue, tiene ediciones anteriores, pueden visitar sus revistas, sus artículos, puedo llegar a una de ellas, pero observen que no genera ningún icono. Bien, la tecnología de esta página web
Es una tecnología todavía un poco antigua y no tiene este sistema de metadatos y no le permite a Zotero detectar si esto es el título, si esto es el autor, simplemente esto es texto. Bien. Cuando tenemos esta situación, Zotero permite registrar esto de manera manual, tiene una herramienta que le permite agregar aquí información. Le explico que esto es un artículo de revista y lo que me va a permitir es que me va a aparecer un formulario donde yo puedo ingresar el título, todos los datos bibliográficos, título, el resumen, la publicación, el número, todos los datos. Ahora, uno diría, ¿y para qué lo voy a ingresar, no? O sea, ¿para qué lo ingresaría? Si no está escrito, mejor lo escribo directamente en mi artículo, ¿no? Directamente hago mi cita de una vez ahí. Esto tiene una importancia. Lo que pasa es que si yo registro esto, después puedo utilizar a Zotero para generar las citas de manera automática dentro de un documento. No es solamente la función de Zotero es registrar lo que hay en la web, sino que Zotero va a permitir además, al momento de la redacción de un documento, utilizar las referencias y además utilizar los datos para poder encontrar de repente o generar algún sistema de búsqueda también. Quiero que lo veamos más adelante. Fíjense, acá puedo ingresar los datos y podría registrar este documento. Fíjense lo que hace Zotero. Zotero organiza. Yo activando el botón de Zotero, bien, puedo ver lo que he ido capturando. Pero fíjense que aquí tengo un sistema de carpetas y subcarpetas. Lo que me permite Zotero es crear un lugar donde puedo yo, por ejemplo, abrir una tesis, por ejemplo, que voy a empezar a hacer y empezar a registrar dentro de ella no solamente una sola carpeta, sino puedo poner subcarpetas. De repente, algo que me permita analizar, no sé, artículos que tengan que ver con el contexto local, nacional, internacional, y puedo crear carpetas para almacenar artículos en esas carpetas, para organizarlos. Y si tengo que investigar varios temas, entonces puedo abrir una carpeta por cada tema. Eso obviamente me permite ordenarme un poco. Vamos a maximizar la pantalla. Acá hay un botón que permite maximizar la pantalla de lo que está registrando Zotero. Y fíjense, manejar estas carpetas y subcarpetas es como cualquier, no sé, explorador del Windows, donde puedo crear una carpeta, puedo manejar cada una de las citas como si fueran archivos, puedo ver lo que contiene cada una de ellas, o puedo de repente cambiar un contenido, arrastrarlo a otra carpeta, o cambiar de repente varios artículos. La idea es que la organización es bastante simple. Bien, puedo trasladar citas de un lugar a otro para ordenarme. Eso puede hacer de manera muy sencilla, ordenar las referencias que he ido capturando, pero además Zotero permite organizar la información internamente, o sea, entre los artículos que yo he seleccionado sobre un tema, me permite de alguna manera organizarlos para poder después fácilmente recuperarlos. Acuérdense que la función de un gestor es no solamente capturar, sino que organizar la información y además facilitar esa recuperación para que se hable de un gestor de referencias. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando yo visualizo esto, los resultados, tengo acá algunas opciones. Tengo opciones donde primero me muestra la información que se ha capturado, me permite tomar notas. Bien, notas es como hacer fichaje. ¿Sí? Si yo encuentro algo en un artículo y me llama la atención, podría escribir de una vez lo que me ha llamado la atención, redactarlo ahí y tomarlo como una nota. Puedo generar marcas que son como crear como palabras claves, ¿bien? Para poder de alguna manera después identificar rápidamente la información. Imagínense que encuentro información sobre incidencia sobre una patología que estoy estudiando. Le pondría incidencia para que cuando busque después, cuando tenga 50 artículos, quiero saber cuáles han trabajado sobre incidencias, simplemente pondría la búsqueda, incidencias, y podría encontrar los que están relacionados a incidencia y no tener que buscar uno por uno para ver en qué artículo se trataba sobre incidencia.
Y luego en el botón de relacionado lo que me permite es establecer relaciones entre los artículos. Si yo tengo 20 artículos, pero 5 de ellos están relacionados entre sí, yo puedo aclararle que esos 5 tienen relación, para que cuando mencione uno, inmediatamente me presente los demás que están relacionados. ¿Para qué sirve eso? Para cuando uno está redactando la sección de discusión. Cuando uno está redactando la sección de discusión, necesito mencionar, obviamente, contra qué estoy comparando, y rápidamente podría encontrar los demás artículos que se parecen para poder seguir haciendo la comparación. Es muy, muy sencillo cuando esto se utiliza en todas estas opciones. Fíjense, notas, marcas y relacionado. En el caso de notas, añadir una nota le presenta un pequeño procesador de texto donde puedo escribir ilimitadamente la cantidad de notas que quiera. Puedo colocar de repente lo que me llamó la atención, o de repente una frase textual, entre comillas, podría colocarlas ahí y tenerlas almacenadas para usarlas en algún momento durante la redacción. Fíjense, en la opción de relacionados podría explicar qué artículo se relaciona con qué otro artículo. Yo podría empezar a establecer si este artículo está relacionado a uno más. Y en el caso de marcas, yo puedo añadir palabras claves, ¿bien?, que rápidamente me puedan llevar a los artículos. La idea es que cuando yo tenga que buscar un artículo, voy a encontrar los artículos que están relacionados a él, y además voy a poder encontrar, a través del buscador del mismo Zotero, podría a través de las palabras claves encontrar todos los artículos que se han relacionado. Si se trata de una tesis, créanme que es muy útil porque la cantidad de referencias que tiene una tesis es muy alta. Entonces, al final termina siendo muy valioso. Y si además uno tiene una línea de investigación y estudia siempre ese mismo tema, todo lo que esté registrado en Zotero va a quedar ahí. Entonces, cada vez que haga otra investigación sobre el mismo tema, voy a ir ampliando mi propia base de datos de información, y voy a poder, de repente, ya no buscar necesariamente en Internet, sino buscar entre mi base de datos sobre artículos que tratan sobre los temas que ya había encontrado antes. Si yo registro adecuadamente cada artículo que he encontrado, obviamente me ahorré todo el trabajo posterior, porque todo lo que ya he extraído o he identificado de ese artículo ya estaría escrito en fichas y ya estaría en palabras clave, sería muy fácil de utilizar. Fíjense ahora cómo recupera la información, cómo se recupera la información de Zotero. Voy a capturar este artículo, que son los mecanismos de formación de trombos. Voy a capturarlo con Zotero, obviamente con este botón que está en la parte superior. Y veamos cómo funciona esto, ¿no? Una vez capturado el artículo, Zotero lo presenta ya en sus resultados. Aquí está, mecanismos de formación de trombos, están sus datos bibliográficos. Observen aquí, hay un botón, se pasó muy rápido, vamos a tratar de verlo. Fíjense aquí, mecanismos de formación de trombos, está aquí la cita capturada, está sus datos bibliográficos. Bien. Cuando nosotros damos clic derecho a esta cita, nosotros vamos a encontrar algunas alternativas dentro de las opciones que nos brinda Zotero. Aparecen algunas alternativas. Entre ellas, hay una que dice crear una bibliografía a partir del ítem seleccionado. Puedo crear una bibliografía. Fíjense, cuando yo escojo esto, me pregunta el estilo en el que quiero la referencia. Yo voy a escoger Vancouver y voy a pedir que lo grabe en el portapapeles. ¿Está bien? Estoy pidiendo que la referencia que ha grabado, estos datos bibliográficos de aquí, que genere una referencia, pero en estilo Vancouver. Puede escoger, hay varios estilos, ¿no? Pero a nosotros nos interesa Vancouver. Muy bien, lo captura en el portapapeles. Entonces, puedo ir a Word, ¿sí?, en mi documento, y simplemente pegar, ¿no?, lo que está en el portapapeles,
y voy a encontrar, me va a presentar la cita redactada en estilo Vancouver. Lo redacta, ¿no? Ahora, es mecánico, obviamente, pero fíjense, la referencia, las siglas inclusive las está utilizando, el nombre de la revista ya está abreviado y sigue pues la idea del estilo Vancouver en sí. Ahora, eso parece interesante, ¿no? Porque la genera solo, pero eso no es lo más importante de Zotero en realidad. Zotero tiene una herramienta que permite además instalarse dentro del procesador de texto, y en este caso del procesador Word, que es el más utilizado en todo caso. Así como se ha fusionado con el navegador, permite que también se fusione con el procesador de texto, porque en el procesador de texto nosotros redactamos este documento científico. Fíjense lo que pasa. Bueno, primero, obviamente tienen que buscar el instalador. Pueden ir a la página de Zotero y dentro de la página de Zotero van a encontrar en documentación, van a encontrar una serie de opciones. Le he grabado en video porque mucha gente se pierde aquí dónde encontrar exactamente la opción. Pero fíjense que acá hay una opción que permite integrar al procesador Word y dentro de esta opción van a encontrar ustedes el instalador y dentro de esta, bueno, se va a instalar dentro del sistema. Ustedes especifican qué sistema o qué Word están utilizando. Van a encontrar la versión actual seguro del Word que estén trabajando ustedes. Y lo que va a suceder es esto. Dentro de Word, ¿sí? Dentro de Word va a aparecer una pestaña más que se va a llamar complementos. ¿Bien? Las demás siempre existieron, ¿bien? Pero va a aparecer una nueva que llama complementos y dentro de esto van a aparecer nuevas herramientas. Estas herramientas que figuran aquí son herramientas Zotero. Estas herramientas Zotero permiten hacer algo que es un poco complicado en el estilo Vancouver. Cuando yo redacto un documento y yo quiero colocar una referencia, lo que tengo que hacer es simplemente pedir una referencia. Tengo un buscador de Zotero y voy a buscar o por las palabras claves, o por el nombre del autor, o por el título del artículo. Voy a empezar a hacer una búsqueda, ¿sí? Y acá me va a presentar los artículos que coinciden con esta búsqueda. Entonces fácilmente voy a encontrar la referencia a la que yo quería hacer mención aquí, rápidamente, porque he guardado toda la información, los autores, los títulos y además las palabras claves. Así que con todas esas herramientas está haciendo la búsqueda. Una vez que yo ubico el documento, pongo Enter y me crea la cita en Vancouver. Me pone un número 1 en este caso, que hace referencia a ese artículo. Bien, fíjense que nosotros tenemos que hacer una secuencia en orden de aparición. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una cita que en este caso es 3, imagínense, y quiero poner una cita anterior, lo que va a suceder es que se crea la cita, pero esta cita va a tener que ordenar todas las demás. Esta va a ser la 1 y esta se va a convertir en 2. Si quiero poner una cita anterior, obviamente esta sería la 1, esta sería la 2 y esta sería la 3. Eso, aparte con la ayuda del buscador, se va a convertir automáticamente, ¿no? 2 y 3, y esto se va a actualizar. Si tuviera 3 citas, uno diría, bueno, vaya, eso lo podría hacer a mano. Pero si tengo 60 citas, sí. Yo me imagino que ya han visto lo que sucede cuando tengo que actualizar una de estas referencias. Esta secuencia automática la hace Zotero, ¿no? La hace Zotero mientras uno está redactando. Además, tiene de alguna manera almacenado, bueno, sabe cómo se hace estas citas que son el estilo Vancouver, cómo respeta todo el estilo Vancouver al momento de hacer la cita, ¿no? Si yo quiero citar de repente no solamente un artículo, sino quiero citar varios artículos sobre este mismo texto que he escrito, entonces hay cosas que tiene que respetar con respecto al estilo, ¿no? La separación con comas, la separación con guiones, y todo eso está de alguna manera ya resuelto por Zotero. Simplemente lo que necesitan es identificar el artículo que han grabado ustedes en
en Zotero, en su computador, y simplemente hacer las búsquedas, ¿no? Hacer las búsquedas y luego simplemente la cita se va a crear de acuerdo a las recomendaciones del estilo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para crear las referencias? Hay un botón especial que permite, si ustedes van a la parte final al final del documento, ustedes pueden crear acá una sección de referencias bibliográficas, ¿bien? Y en la parte superior van a encontrar ustedes un botón que genera las referencias en sí. Hay un botón especial para eso. Presionan el botón y se crea todas las referencias de todo el documento y se acabó el trabajo. ¿Sí? Les queda obviamente la parte decorativa, es decir, ponerle los márgenes, esas cosas, ¿no? Pero el trabajo está básicamente terminado. Pero obviamente hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Hay cosas que tenemos que hacer. Nosotros, aparte de obviamente corregir los márgenes, tenemos que revisar las referencias porque están creadas por máquina. Para eso tenemos que conocer el estilo Vancouver también, porque nosotros tenemos acá un editor. Si nosotros notamos que hay algún error en alguna referencia, obviamente la podemos corregir en el editor, podemos rectificar y guardarlo, porque eso además quedaría permanentemente ahí en mi computador. Cada vez que haga referencia a esta cita, la va a citar correctamente en adelante. Si yo quiero, por ejemplo, no me gusta acá que dice recuperado a partir de, si no quiero poner disponible en, porque acá me han dicho que esa es la recomendación, la actualizo, la guardo y eso va a quedar permanentemente guardado en mi base de datos, en mi computador. Cada vez que la cite, la va a recitar de manera correcta. ¿Ok? Y como les digo, lo único que les queda ahí es la parte de edición en todo caso, ¿no? Edición de los márgenes y cosas así. Fíjense, la integración del navegador y la integración con el procesador de texto me parece importante. Sin embargo, Zotero tiene más alternativas aún. Zotero sincroniza la información. Tiene varias opciones, ¿no? Colecciona, organiza, cita. Pero observen cuál es esta alternativa de sincronización. Para sincronizar, primero necesitan tener una cuenta de Zotero. Por eso que al comienzo les comentaba de que era importante que ustedes creen una cuenta en Zotero. Si ustedes ingresan aquí a preferencias, van a tener que registrar su usuario, su contraseña y aceptar. Cuando tengan ustedes ya hayan ingresado con su cuenta personal, tienen este botón, ¿sí? Es un botón que representa la sincronización. ¿Qué cosa es lo que hace? Todos los datos que yo tengo en mi computador se están enviando a la página de Zotero. ¿Y para qué? O sea, esta es mi información personal. Se está enviando a la página de Zotero que tiene un espacio de almacenamiento. Lo que sucede es que si yo tengo en mi computador, en mi laptop, he guardado la información de mis investigaciones, están en mi laptop, ¿bien? Y yo presiono el botón de sincronización y esto sube a la nube, ¿bien? Yo voy a mi oficina, entro a Firefox, entro a mi navegador de Firefox, que tiene también instalado Zotero, y pongo el botón de sincronización, todo lo que está en la nube baja a mi computador. Si yo me voy de viaje a provincia, no llevo laptop, no llevo nada, me voy allá, no encuentro ni siquiera en la oficina una computadora, me voy a una cabina de internet, entro a la cabina, veo si hay Firefox. Si no hay Firefox, no importa, también puedo entrar directamente a la página de Zotero. Pero si no, puedo instalar Firefox también. Y sincronizo y bajaría toda mi información a la cabina de internet en ese momento. Y si encuentro algo más, me interesa algún artículo, he encontrado algo mientras estaba navegando y guardo algo en la cabina de provincia y sincronizo, esa información está en la computadora de mi casa, en mi laptop, en mi oficina. O sea, están todas sincronizadas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me roban la laptop? ¿Sí? Me roban la laptop. Y se llevan toda mi información, de todo lo que he apuntado sobre mis referencias. No hay problema, porque están todas en la nube
y puedo comprar una nueva laptop, instalar todo, poner sincronizar y tengo toda mi información nuevamente. Esa ventaja de la sincronización, no todos los gestores de referencia la tienen. Zotero, a pesar de ser gratuito, tiene esa alternativa, ¿no? Además, bueno, pueden visitar la página de Zotero y ver toda la información que han capturado directamente en la página, ¿no? No habría ningún problema, ingresan su usuario, su contraseña, pueden llegar a la página web de Zotero y encontrar todas sus carpetas o subcarpetas y todas sus referencias están ahí, ¿no? También. Otra cosa que permite Zotero es formar grupos de trabajo. Si uno quisiera, este fue un grupo que creamos con alumnos, ¿no? Trabajamos un tema de investigación, teníamos 235 miembros que trabajaban un mismo tema. Podríamos trabajar en busca de información sobre un mismo tema en grupo y todos trabajar sobre el mismo contenido y compartir todos el trabajo. También se puede hacer con Zotero. Además, hay también una comunidad científica, bueno, no científica necesariamente, pero hay una comunidad a nivel del mundo que busca también información y de repente ustedes pueden encontrar dentro de esta comunidad alguien que está buscando temas del mismo que está trabajando actualmente y de repente ellos ya han encontrado alguna información, podrían también utilizar estas herramientas que le llaman de la Web 2, esta interacción que permite, ¿no? Hay foros, hay una serie de recursos adicionales interesantes, ¿no? Para poder ser una herramienta de software libre, gratuita, me parece una herramienta bastante completa. Por eso es que la recomendamos, por lo menos en pregrado trabajamos con esta herramienta. Aprenderla a manejar no es tan complicado en el fondo no es tan complicado, pero necesita definitivamente práctica. Necesita instalarlo en tu computadora personal y ponerse a grabar información. No es complicado de hacer. Me gustó la idea de grabar el video, no sé si se pueda compartir, en todo caso lo dejo en el escritorio y se pueda de alguna manera compartir porque está paso a paso qué cosa se debe hacer. No lo he visto de alguna manera escrito, me parece que sería difícil de entender si estuviera escrito, sería mejor de esta manera visual. Bueno, eso era lo que quería compartir, era sí, sobre esta herramienta que es bastante interesante. Muy bien, muchas gracias.